Ok. Así- Muy buenas tardes, saludos a todos, gracias por conectarse. Estamos continuando, ya casi llegando al final de nuestro estudio del libro de Oseas. Hoy estamos en el capítulo 12, que técnicamente en la mayoría de nuestras Biblias comienza al final del capítulo 11, pero ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a recordar algunos detalles, no todos, no vamos a hacer un resumen tan extenso como hemos hecho cada semana, porque tenemos mucho que cubrir hoy. Pero acuérdense, capítulo 1, versículo 1 de Oseas, que el ministerio de Oseas duró muchísimo tiempo, dice desde los días de estos cuatro reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, durante el reinado de Jeroboam II, en el reinado del norte, en Israel. Si sumas todos esos años, son más de 70 años. Entonces, mínimo, eh, ministró Oseas veintitantos años mínimo y posiblemente mucho más que eso. Pero lo interesante del ministerio de Oseas es que no solamente fueron sus discursos, sus prédicas, pero fue la vida que Dios pidió que él viviera para, para presentar esta imagen, esta metáfora al pueblo de la infidelidad del pueblo, porque le dice a Oseas, como ya sabemos, que se case con una prostituta, que sigue ejerciendo su trabajo después de casarse. Entonces, todo eso es para demostrarle al pueblo cómo sus infidelidades les han costado, y cómo ellos se han equivocado pensando, así como Gomer, la esposa de Oseas en el capítulo 2 piensa que todos los beneficios, todos los bienes que ella tiene son los salarios de sus amantes, y no se da cuenta que son los regalos, los beneficios de su esposo. Y el pueblo es igual, el pueblo piensa que le está yendo bien por lo que están haciendo con sus ídolos, con las naciones vecinas, con sus propios gobernantes, con sus ciudades fortificadas, con sus propios ejércitos, y no se dan cuenta que es Dios quien les está cuidando. Y entonces en el capítulo 2, versículo 19 y 20, uno de los versículos para mí más importantes en Oseas, es cuando Dios le expresa a su pueblo sus intenciones. Porque acuérdense, que la mayoría de Oseas son discursos de condenación, de redarguyo, de regaño, pero en el fondo, Oseas es un libro de esperanza. Y las intenciones de Dios en el 19 y 20 del capítulo 12 es desposarse con su pueblo para siempre, en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia y en fidelidad, para que conozcan a Jehová. Y Él quiere darse a conocer a su pueblo. Y es un poco irónico que un esposo se tenga que dar a conocer a su esposa, ¿verdad? Pero ese es el problema con el pueblo. El capítulo 4 versículo 1 dice: cuando yo veo a mi pueblo, la contienda que tengo con ellos es que no tienen mis características, porque no tienen conocimiento de Dios. 4:6 de Oseas dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y lo que hemos observado vez tras vez es que si no conocemos a Dios, y fuimos creados en su imagen, si no conocemos a Dios, entonces no conocemos cómo debemos de ser nosotros, porque no entendemos nuestra propia naturaleza. Ahora, una de las otras cosas interesantes que hemos visto, y lo vimos muy claramente en el capítulo 8 y otra vez en el capítulo 10, pero durante los discursos de Oseas, que comienzan en el capítulo 4 y van hasta el final del libro, um, Oseas empieza a hablar con ellos de todas las cosas que ellos han decidido usar para depositar su confianza en esas cosas que no son Dios. Y empieza obviamente con idolatría. Habla de su becerro de oro, habla de los baales, habla de los lugares altos, de los altares que tienen los lugares altos, pero continúa después de eso. También se buscan ayuda de Asiria, buscan ayuda de Egipto, buscan ayuda de sus propios gobernantes, ponen su confianza en sus ciudades fortificadas. Y en el capítulo 8, cada una de esas cosas
Dios se las presenta y les dice, oye, ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue confiando en eso? ¿Cómo te fue confiando en el becerro de oro? ¿Y dónde está el becerro de oro ahorita? Ya se lo llevaron. ¿Y dónde está tu rey ahora? Tu rey ya se lo llevaron. ¿Y dónde están tus ciudades fortificadas? Están quemadas. ¿Y dónde está Siria y Egipto, en quien confiaste? Y ellos, confiaste en ellos para ayuda y ahora ellos están viniendo para llevarte en cautiverio. Y la frase interesante, que vamos a seguir hablando de eso en cada capítulo casi, aparece en el capítulo 8 versículo 7. Cuando leemos esto, dice, porque sembraron viento y cegaron el torbellino. ¿Se acuerdan de lo que dice Gálatas 6:7? Dios no puede ser burlado. Lo que uno cega, eso mismo, digo, lo que uno sembra, eso mismo segará. ¿Ok? Ah, con eso en mente, ahora sí, vamos a ir a la lectura de hoy. Y tenemos ahí, ¿está Saida? Sí, está Saida. Vamos a leer el capítulo de hoy, que es el capítulo 12, pero como les dije al principio, vamos a tomar nuestra lectura comenzando con el último versículo del capítulo 11, ¿ok? Porque el pensamiento comienza ahí. Entonces, capítulo 11, versículo 12, y después el capítulo 12 entero. Ok, pero 11 de Oseas. Sí, capítulo 11 de Oseas, versículo 12, que es Ah, el ok, ok. último versículo del 11, ese versículo y después el resto del capítulo. Ah, ok, ok. Entonces, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano, pero falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riqueza para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y en sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amargura. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, a su Señor le pagará su aprobio. Muy bien, muchas gracias, Sara. Okay. Ok, vamos a regresar ahí donde comenzamos la lectura, al final del capítulo 11, versículo 12. Y quiero que comparemos el paralelismo entre el 11:12 y el 12:1. Se dan cuenta que ambos hablan de Efraín y su mal comportamiento. ah, y perdón, el 1 y el 2 del 12. Ambos como hablan de Efraín y de Judá, del reinado del norte y el reinado del sur al mismo tiempo. Y lo interesante, y no sé, la mayoría de nosotros leemos casi siempre la Reina Valera, pero hay otras traducciones, por ejemplo, la Biblia de las Américas,
y se van a dar cuenta de una diferencia muy interesante entre este último versículo del 11. En la Reina Valera, cuando habla de Judá, dice Judá aún gobierna con Dios, pero en la Biblia de las Américas dice Judá todavía anda lejos de Dios. Uh, todo lo contrario, todo lo opuesto. O sea, y la razón por eso, si les interesa, es que la palabra hebrea ahí que describe la actividad de Judá es una palabra hebrea no mucho usada, que en realidad los traductores no saben exactamente lo que significa. Entonces tienen que deducir su sentido de lo que dice el texto y el contexto. Pero las otras veces que aparece esa palabra hebrea, tiene que ver con con andar por ahí o estar paseando o estar descarriado. ¿Ok? Entonces, en realidad, el sentido y el contexto de la idea y lo que sabemos de la historia es que Judá no está bien. Judá no se está portando como se debe de portar. Y aquí la Biblia de las Américas y otras traducciones quizás lo tradujeron mejor que la Reina Valera, porque en realidad el sentido aquí es que Judá está no dejándose gobernar por Dios, está lejos de Dios, está en rebelión con Dios. Y ese es más el sentido del pensamiento. Y lo vemos cuando lo combinamos con la siguiente frase. Entonces, si leemos otra vez el 11:12 hasta el 12:2, dice, me rodeó Efraín de mentira, casa de Israel de engaño, Judá no se deja gobernar por Dios, piénsenlo así, um, y, y, y no es fiel. Efraín se apacienta del viento y sigue el solano, mentira, destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. ¿Okay? Entonces, otra vez, si Judá estuviese bien, ¿por qué va a tener Jehová un pleito con ellos? ¿Okay? Entonces, otra vez, la forma quizás más adecuada de entender el versículo 12 del 11 es que Judá no se deja gobernar por Dios. Están lejos de Dios, están apartados de Dios, que es la realidad del pueblo en ese momento. Pero vamos a dejar ese punto por ahora y enfocarnos más en el capítulo 12, versículo 1. Y regresando a lo que leímos al principio, ahí en el 8:7, que habla de sembrar el viento y cegar el torbellino. Aquí el 12:1 dice que Efraín se está comiendo, se está alimentando. En la Reina Valera dice se apacienta en la Biblia de las Américas dice se alimenta del viento. O sea, es una frase bien extraña decirlo, ¿verdad? Que alguien esté comiendo viento. Pero otra vez, es parte de lo que les pasa por sembrar el viento y ahora se le están comiendo. Ahora el viento se les está llegando encima y se están comiendo el viento, ¿verdad? Persigue sin cesar, dice lo solano, y otra vez menciona mentira y violencia en el pueblo. Que se acuerdan, lo vimos en el 11, lo vimos en el 10, lo vimos en el 4, lo vimos en el 5. Las cosas que Dios quiere ver en su pueblo son justicia y amor y benignidad. Y lo que actualmente están haciendo son estas cosas, mentira y violencia. Y además de eso, como también hablamos en el capítulo 10, están haciendo estos pactos con otras naciones. Aquí habla otra vez del pacto que han hecho con Asiria y el salario que están llevando a Egipto. Y ahora, algo interesante, um, y otra vez podemos pensar un poco de Gomer, la esposa de Oseas. Si alguien tiene muchos amantes, ¿qué va a pasar cuando los amantes se dan cuenta que hay otros amantes? Pues
se ponen celosos, ¿verdad? Y lo que pasó con Israel es que ellos tenían un acuerdo, un arreglo con Egipto, porque primero hicieron su pacto con Egipto, pero después dejaron de pagarle a Egipto, o viceversa, perdón, primero lo hicieron con Asiria, después dejaron de pagarle a Asiria para pagarle el tributo a Egipto. ¿Y qué pasó? Pues los asirios se enojaron y por eso los invadieron. Y entonces así otra vez la misma infidelidad del pueblo que están buscando ayuda en otros lugares que no es Dios, de eso está naciendo su problema. De hecho, vamos a leer un pedacito aquí de la historia. Dejen el dedo ahí en Oseas, pero vamos a Segunda de Reyes 17, nomás por un momentito. Segunda de Reyes 17, del 3 al 6. Fíjate lo que actualmente pasó en Israel, en el lado del norte. Dice, contra este, y está hablando del rey en el reinado del norte, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo. No estamos hablando del mismo Oseas, el profeta, estamos hablando del Oseas que era el rey en el norte, fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Okay, le pagaba tributo a los asirios. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y la aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Jalal y Abor junto al río Gozán en las ciudades de los Medos. Entonces aquí nos está contando lo que actualmente pasó con el gobierno, ¿verdad? El rey, aquí se llamaba Oseas, pura coincidencia que se llamaba Oseas porque no es el mismo profeta Oseas, decidió sacar la vuelta al reino quien le estaba ayudando, que era Asiria, y en vez de dar su tributo a Asiria, se lo dio a Egipto, y cuando se dio cuenta Asiria, se enojó, y es cuando vieron y lo invadieron y se lo llevaron en cautividad. ¿Okay? Entonces, esto es lo que actualmente está pasando cuando leemos este sermón de Oseas, cuando dice, otra vez en Oseas 12, versículo 1, hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. ¿No? Porque el pueblo es mentiroso con Dios, pero también es mentiroso con sus amantes. Es traicionero con Dios y también es traicionero con sus amantes. Y entonces, por segunda vez, vemos esta frase que Jehová tiene pleito. Lo leímos en el capítulo 4, versículo 1, lo leemos otra vez aquí. El 12:2. El Señor Jehová Dios, tiene pleito, tiene contienda con Judá, y aquí otra vez menciona Judá, que es el reinado del sur, y dice, y castigará a Jacob conforme a sus caminos, y le pagará conforme a sus obras. Ahora, es muy interesante que de repente en el capítulo 12 de Oseas, de repente menciona el nombre del patriarca Jacob. Es la primera vez en el libro que se refiere al pueblo como Jacob, ¿verdad? Hasta ahorita, lo que siempre hemos observado es que el reinado del norte lo llama Benjamín o Efraín, perdón, Israel o Efraín, y el reinado del sur lo llama Judá y a veces Benjamín. ¿Ok? Pero si vamos una generación atrás, ¿verdad? Una generación arriba de Judá, Benjamín y Efraín, ellos tres eran tres de los hijos de Jacob. ¿Verdad? Y entonces, cuando nos vamos a hablar de Jacob, ya no estamos hablando de dos familias separadas, ya no estamos hablando de dos reinos separados, ahora estamos hablando
de todos. Y en este punto, en el ministerio de Oseas, es cuando se hace más amplia uh, la, la plática, ¿verdad? Cuando empieza a hablar a todos y lo hace con esta figura de referirse a ellos como Jacob, porque todos vinieron de Jacob. Ahora, Israel era el otro nombre de Jacob, pero igual en esos días el reinado del norte se llamaba Israel, no se llamaba Jacob. El reinado del sur se llamaba Judá, pero ambos son descendientes. En ambos pueblos son descendientes de Jacob. Entonces, en este libro, este capítulo, perdón, lo que va a hacer es que va a hablar con ellos, con todos ellos. Y desde el 11-12 en adelante ya estamos hablando con Judá y con Efraín, con el norte y con el sur al mismo tiempo, con esta figura de referirse a ellos como Jacob. Y Jacob es un personaje muy interesante y una de las cosas que ya hemos aprendido del mismo Oseas es que le gusta mucho usar nombres, pero hacer juego con los significados de los nombres, desde el principio, ¿verdad? Con los nombres de los tres hijos y lo que significan los nombres de ellos y lo que hemos visto de los diferentes lugares donde han ido. ¿Se acuerdan lo que vimos en el capítulo 11 y el 10 de Efraín, que significa doble fructífero, y cuando habla de doble pecaminoso y que ya no va a tener fruto, o sea, todo eso, ¿verdad? Pero aquí Jacob es interesante porque cuando habla de Jacob nos recuerda de su nombre y nos recuerda del significado de su nombre. Y lo hace inmediatamente en el versículo 2, después de que menciona que va a pagar a Jacob conforme a sus obras, dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Y es bien interesante, menciona dos cosas así que son más o menos en dos puntos casi extremos de la vida de Jacob. Uno, cuando se le dio su primer nombre, y el otro cuando se le dio su segundo nombre. ¿Okay? Este hombre tuvo dos nombres dados por Dios. ¿Okay? El primero fue Jacob y el segundo fue Israel. Y el nombre Jacob se le dio porque cuando nacieron los gemelos, ¿se acuerdan que su hermano mayor era Esaú? Puedes leer de eso en Génesis 25. De hecho, después de la clase hoy, si quieres profundizar todo esto de Jacob, léete Génesis 25 hasta el 32. Y te da un buen panorama de todo lo que hemos visto ahorita o lo que vamos a ver hoy de Jacob en este capítulo 12 de Oseas. Pero cuando él nace el primogénito, el que sale primero, es Esaú, pero nos dice ahí que salió y tenía en el tobillo, agarrado de la mano, el otro gemelo, el otro niño. Y ese es Jacob. Y el nombre de Jacob viene de eso, porque significa que le agarró el tobillo, el calcañar, ¿verdad? Ahora, supuestamente en el idioma, en la cultura de ellos, así como en inglés, no creo que es igual en español, pero esa misma imagen también significa engañoso o mentiroso, que en realidad lo que salía fuera lo que definió el carácter de este hombre. Si tú lees la historia de Jacob, te das cuenta que es mentiroso, engañoso, artimañoso, siempre está haciendo cosas y defraudando a gente. Así era, y es porque así se llamaba. El nombre Jacob significa engañador, ¿ok? Pero en el versículo 3 no habla solamente de eso. Dice también que con poder venció al ángel, que es algo que sucede mucho más adelante, ya cuando Jacob es un adulto. Y es cuando está a punto de tener su reencuentro con su hermano, que ya había dicho que lo iba a asesinar. La próxima vez que te veo te voy a matar, ¿verdad? Y está a punto de encontrarse con él y la noche anterior tiene un encuentro con un
personaje, aquí dice que es un ángel, y lucha, tiene lucha libre con este ángel. Y, y en el texto, aquí dice venció, en Génesis dice que prevaleció contra el ángel. Y en ese momento, Jehová le da un nuevo nombre. Y es cuando le renombra Jacob, que significa mentiroso, engañoso, le renombra Israel. Y como ya hemos observado, él significa Dios y Isra significa contiende con o pelea con. O sea, Israel significa pelea con Dios o contiende con Dios. ¿Ok? Entonces, Jacob e Israel, misma persona, mismo personaje, o piensas en él como engañoso, mentiroso, o piensas en él con contiende con Dios, pelea con Dios. Y ahora, ese contender con Dios o pelear con Dios, hasta eso tiene dos sentidos, ¿verdad? Porque uno puede significar que pelea con Dios en el sentido de que yo estoy peleando y Dios está a mi lado, pero de ahí no salió su nombre porque él estaba luchando con Dios, contra Dios. Y de hecho, la historia de este pueblo se define de esa forma, porque siempre están tope y tope, tope, y pegando cabezas contra Dios, están luchando contra Dios, se están rebelando contra Dios, le están dando la contra a Dios. Entonces, cuando hablamos de Jacob, diagonal, Israel, la persona, pensamos en un señor, un joven, una persona engañosa, mentirosa, artimañosa, que pelea con Dios. Y cuando pensamos en el pueblo que vino de él, pensamos en un pueblo que nos dice el versículo 12 del capítulo 11, que me rodea de mentira y engaño. Es un pueblo mentiroso y engañoso, y es un pueblo que está peleando con Dios, y por eso dice el versículo 2 del 12 que yo tengo un pleito, yo tengo una contienda con este pueblo. Y el pleito y la contienda que tengo es por el comportamiento de ellos, no por el mío. Ahora, pero vamos a hablar un poquito de la historia que está refiriendo aquí, que se menciona en el versículo 4. Dice que venció al ángel y prevaleció y lloró y rogó. Vamos a pausar ahí, porque se me hace muy interesante eso, ¿verdad? Si haz de cuenta que te encuentras a alguien ahí en la calle y te pones a pelear con ellos físicamente y le ganas, le das una paliza, ¿verdad? Tú prevaleces en la pelea. Y entonces, si tú prevaleciste, ¿por qué vas a llorar y por qué vas a rogar y por qué vas a pedir algo de la persona que acabas de vencer? Es bien interesante, ¿no? Es bien interesante pensarlo de esa forma. Entonces, cuando pensamos otra vez en lo que significa que, que Jacob, cuando luchó con el ángel, prevaleció, tenemos que entender lo que significa prevalecer una contienda con Dios. Y no significa dominarlo, y no significa vencer sobre él, lo que significa es sobrevivir. Porque imagínate pelear contra Dios y no terminar muerto. Esa es una victoria. Y si leemos esa historia, lo que nos damos cuenta es que él prevaleció porque él no soltó el ángel hasta que le dio una bendición. No le podía vencer, no le podía ganar, no lo podía dominar, pero no lo soltaba, no lo soltaba, no lo soltaba, y hasta que lloró y le pidió la bendición. Y se acuerdan que le tocó la cadera y se la deslocó y de ahí tenía esa herida el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, él salió de la pelea herido, pero bendecido. Pero él salió de la pelea vivo.
Entonces, el prevalecer en una interacción con el Dios viviente y salir vivo, eso es victoria, eso es ganancia. Entonces, venció al ángel y prevaleció y lloró y le rogó. Así, si tú ganas la pelea, ¿por qué tienes que rogar? Porque ganar la pelea contra él es casi salir muerto, pero sobreviviste. Pero eso sucedió, y esto es importante, y lo dice la segunda mitad del versículo 4, en Betel. En Betel, él le halló, y allí habló con nosotros. Ahora, Betel ya ha aparecido varias veces en la profecía de Oseas. Y ha aparecido en dos versiones, ¿verdad? Porque leímos en el capítulo 4 y otra vez en el capítulo 10 de Bet Aven, que es el nombre que Dios utiliza para Betel cuando no quiere referirse a Betel por el significado de la palabra. Betel significa casa de Dios, pero acuérdense que en la casa de Dios, en Betel, en esa ciudad, donde Jacob no solamente tuvo esta interacción con Dios, pero es cuando Jacob tuvo sus sueños. ¿Se acuerdan cuando Jacob estaba huyendo de Esaú y se quedó para dormir y tuvo un sueño de vivir una escalera y los ángeles subiendo y descendiendo sobre esa escalera hasta los cielos? Eso fue en un lugar llamado Luz, que después de ese sueño, Jacob nombró ese lugar Betel, casa de Dios. Y esta es casa de Dios, porque ahí tuvo ese sueño. Y ahí es donde Dios le repitió a Jacob la promesa que Dios había dado a Abraham y después a su hijo Isaac, y ahora es transferida a Jacob. En ese lugar, ese lugar de pacto y de promesa donde Dios se revela a Jacob. Y entonces, en Oseas, cuando hablamos de Betel hasta ahorita, es el lugar donde habían puesto un becerro de oro. Pero en su historia, es el lugar donde tuvieron su primer encuentro con Jehová, donde el patriarca, el papá de todos ellos, vio a Dios. El lugar que él mismo le puso el nombre, Betel, y ellos echaron a perder ese nombre, donde el mismo Dios ya ni puede referirse a ese lugar como Betel, casa de Dios, ahora es Betabén, casa de iniquidad. Y en ese lugar, y es bien interesante, continuando en el texto, el versículo 3 y 4 nos recuerdan del significado del nombre de Jacob, después el significado de su otro nombre, Israel, el que agarra el calcañar, el mentiroso, el tramposo, el que lucha contra Dios, ¿verdad? Y Israel, y después viene el versículo 5 que dice, pero vamos a hablar ahora de que Jehová es Dios de los ejércitos y Jehová es el nombre de él, de Dios. Más importante que el nombre de Jacob, más importante que el nombre del patriarca de este pueblo que está regañando, es el nombre del Dios de ellos. Y acuérdense, cuando tú lees Jehová en tu versión, si estás con la Reina Valera, si estás con otra versión, quizás tiene Señor en mayúsculas. Eso es el tetragrama, el nombre sagrado de Dios. Es el yo soy, es el nombre que Dios nombra para él mismo en la zarza ardiente cuando está hablando con Moisés. ¿Ok? Ese es el nombre. Entonces aquí dice, mas yo soy es el Dios de los ejércitos, yo soy es su nombre. ¿Ok? Olvídate por un momento de quién era Jacob y las cosas que hizo, porque lo importante en la historia de Jacob no era Jacob, ni Israel. Lo importante en la historia de Jacob, como en cualquier personaje en la Biblia, lo importante es el yo soy, lo importante es Dios. Y por eso dice el 6, tú pues
vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía para siempre. Y me llama muchísimo la atención que él usa el posesivo en el versículo 6. Habla de Dios como tu Dios. Está hablando contigo. Oseas en ese momento, me lo imagino predicando y apuntando a la gente diciendo, tú regresa a tu Dios, vuélvete a tu Dios, confía en tu Dios, porque de Él estamos hablando del yo soy, estamos hablando del Dios viviente, del Dios de los ejércitos, el mismo Dios, el mismo Dios que fue el Dios de Jacob, el mismo Dios que fue el Dios de Israel, de Él estamos hablando. Y tú, si estás escuchando, este mensaje es para ti, tú tienes que volver a tu Dios y tienes que guardar misericordia y juicio. Y otra vez, misericordia y juicio es el contraste al versículo 1, que multiplicaron mentira y violencia. ¿Verdad? Lo que están multiplicando ellos es mentira y violencia. Lo que tienen que hacer es volver a Dios y guardar misericordia y guardar juicio y justicia. Porque mira lo que están haciendo, versículo 7, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. O sea, ¿cómo es el trato de ellos? ¿Cómo es el comercio de ellos? Es como su papá, el engañoso, mentiroso Jacob. ¿Se acuerdan cuando él le hizo un trueque ahí con su hermano para quitarle la primogenitura? Después hizo otro con su papá para engañarlo, para que piense que es su hermano, para que le dé la bendición a él. Y después con su suegro, ahí hizo algo para salir con las mejores ovejas del rebaño. ¿Verdad? Así era él. Y él les está recordando que todas las malas cualidades de su del antepasado, del papá de ellos, las han heredado ellos. Y no las heredaron nomás por accidentes, porque ellos decidieron ir por ese camino también. Ellos están haciendo las mismas cosas. Y las están haciendo, y mira el versículo 8. A raíz de esas cosas, ellos piensan que les está yendo bien. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. Mira qué bien me ha ido. Pero ¿cómo a qué le está dando el crédito por las cosas? Ahora le está dando el crédito a sus propias artimañas, a sus propias trampas y mentiras y engaños, a su propio crimen y violencia y mentira. Y es como Gomer diciendo, oye, ¿por qué? Porque mis amantes me han enriquecido. Aquí ya tenemos otra cosa para poner en la lista de cosas en las cuales han confiado. ¿Verdad? Me han enriquecido mis ídolos, los otros dioses, las naciones vecinas, mis príncipes, y ahora mi propia astucia me ha enriquecido. Mira qué listo soy, mira qué inteligente soy. Y después regresa el versículo 9. Pero yo soy Jehová. ¿Okay? Tú eres Jacob. Tú eres mentiroso, engañoso. Tú eres Israel, el que lucha y pelea contra Dios. Tú eres Efraín, el doble pecador. ¿Verdad? Antes era doble fructífero. Tú eres todo esto, pero ¿quién soy yo? Versículo 9, pero yo soy, y otra vez, recuerda, no leas Jehová como Jehová, léelo como yo soy. Entonces, en el texto hebreo dice, pero yo soy. Yo soy tu Dios, desde la tierra de Egipto, y aún te haré morar en tiendas como los días de fiesta.
Y está haciendo otra referencia. Mira, quien está a cargo aquí soy yo, y tú estás muy confiado en tus riquezas. Y de hecho, ¿qué han hecho con sus riquezas? Pues han construido ciudades y casas con muros y paredes y techos y estufas y aire acondicionado, ¿verdad? Y camas bien cómodas. Y dice, no, no, yo soy Jehová tu Dios y yo te voy a hacer morar en una tienda. ¿Por qué? Porque te voy a sacar de tu casa, te voy a sacar de tu ciudad, te voy a sacar, tú te has enriquecido, yo te voy a empobrecer. Regresemos al capítulo 2, cuando él le dice a Gomer, yo te voy a quitar todo, te voy a dejar desnuda y te voy a llevar al desierto y ahí te voy a reponer todo. Cuando no tengas nada es cuando yo te voy a bendecir otra vez. Y aquí Jehová les dice, el yo soy les dice, pero ¿quién soy yo? Yo soy, el yo soy, y yo te voy a hacer morar en tiendas otra vez. Otra vez. Vas a regresar a cuando no tenías nada, cuando no tenías terreno. O sea, vivir en tiendas es lo que hacían cuando estaban en el desierto, cuando estaban entre un hogar y el otro, cuando habían salido del cautiverio en Egipto, pero aún no habían llegado a la tierra prometida. Todavía no habían heredado esa tierra con cisternas que no cavaron y casas que no construyeron y ciudades que no establecieron. Eso lo heredaron después. Pero antes de eso, están viviendo en tiendas porque no tenían nada. Y les va a regresar a ese estado, un estado de pobreza, pero un estado de total dependencia en Dios, porque ¿a poco no les fue mejor cuando no tenían nada que cuando tenían todo? ¿Y a poco no es igual con nosotros? Cuando estamos enriquecidos, versículo 8, cuando pensamos que no nos hace falta nada, es cuando tenemos esa tendencia de no confiar en Dios, de no pensar en Él, de no depender de Él. Podemos ser autodependientes. Y es lo que estaba pasando con ellos. Y entonces, versículo 10 y 11, ya para ir concluyendo, y él dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad o hay iniquidad en Galaad? Ciertamente vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo, o montones también serán piedras sagradas, dicen otras versiones, en los surcos del campo. Y otra vez menciona Jacob en el versículo 12, pero Jacob huyó a la tierra de Aram e Israel, misma persona, sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Ahora vamos a estar refiriendo otra historia en la vida de Jacob. Y eso es cuando él fue a Aram a buscar esposa y ahora el engañador fue engañado, ¿verdad? Porque él trabajó 7 años para casarse con Raquel y el suegro le dio la feíta, le dio Lea en vez, y después tuvo que trabajar otros 7 años. Y es interesante pensar eso, ¿verdad? Porque él, Jacob, en su vida personal, tuvo un periodo donde estaba esclavizado y cautivo, ¿verdad? Porque tuvo que trabajar duro buscando esa mujer, no se podía ir, ¿verdad? Hasta que Dios lo sacó de ese lugar, ¿verdad? Los descendientes de él también estuvieron esclavizados y cautivos hasta que Dios los liberó. Eso es cuando, y a eso se refiere el versículo 13, dice, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, porque después de que Jacob estuvo en Aram por 14 años trabajando para la segunda esposa, ¿verdad? Es cuando por fin Dios le dejó salir de ahí y lo dejó salir rico. Lo dejó salir con ganado y con 2 esposas y más rico de lo que llegó. ¿Y qué tal sus descendientes? Ellos llegaron a Egipto, después fueron esclavizados y cuando Dios los libera de Egipto, ¿cómo salen? Más ricos de que cuando llegaron.
llegaron en una sequía, llegaron en una hambre, llegaron pobres y hambrientos. Y cuando se van con el tesoro de Egipto, cargado. ¿No? Dios los libera y los enriquece. Y lo que va a pasar ahora, lo que va a pasar ahora con el pueblo es que Dios va a traerlos, va a traer el ejército asirio y se los va a llevar en cautiverio hasta que Dios mismo los libere de ahí. Y cuando los libera ahí, podemos ir a leer Esdras y Nehemías, los libera también y salen ricos. ¿Ah? Y entonces, pero ¿cómo es que Dios lo hace? Y aquí está diciendo desde el versículo 10, y lo repito otra vez en el 13, lo hace a través de un profeta. Lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su mensaje. Y él dice el 13, por un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Y bien interesante que no lo nombra, porque hemos nombrado tantos personajes en este estudio. Sabemos que está hablando de Moisés, pero no lo nombra. Yo no sé por qué no lo nombra, pero quizás es porque quiere que nos enfoquemos en los nombres que ha nombrado ya. Quiere que sigamos pensando en Jacob el mentiroso, Israel el peleonero y Jehová el gran yo soy, que a través de su profeta, quien sea, no importa si se llama Oseas o Moisés o Jeremías o Isaías o Pío Escobedo, no importa cómo se llama, es Dios que está usando su palabra para liberar el pueblo. ¿Eh? Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Y entonces Efraín, ¿qué ha hecho? Versículo 14, ya concluyendo. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. Y su Señor le pagará su provecho. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que sembras, eso mismo segará. ¿No? El castigo tiene que venir. El castigo tiene que venir porque así como Jacob huyó a la tierra y sirvió, ustedes también van a tener que salir de aquí para servir. Va a ser duro. Pero de ahí yo voy a enviarles un profeta, de ahí yo los voy a llamar, de ahí yo los voy a sacar de ese cautiverio y les voy a enriquecer, pero primero tienen que ir. Primero tienen que cegar el torbellino que sembraron. ¿Okay? ¿Por qué? Porque han provocado a Dios con las amarguras. Uh, antes de terminar, quiero hacer una pregunta. Y aquí es, Dios está en este pasaje rechazando a su pueblo. Y suena como que lo está haciendo, ¿verdad? Está rechazando su comportamiento. Pero en realidad lo que Dios está haciendo, y cuando hablamos del profeta, que representa la palabra de Dios, lo que actualmente Dios está haciendo aquí es simplemente cumpliendo su pacto, cumpliendo la promesa que Él les había hecho. Y lo leímos la semana pasada, pero me gustaría leerlo otra vez para, para, para concluir. Eso es Deuteronomio 4, 25 al 31. Esto es antes de que llegaron a la tierra prometida, de la cual ahora Dios los va a sacar. Antes de que llegaron ahí, en Deuteronomio, a través de Moisés, el profeta no nombrado del capítulo 12, les dice esto. 25 al 31 del 4. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompéis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, y hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones en las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven,
ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Lo que está haciendo Dios en Oseas es simplemente cumpliendo su palabra. Él está pasando exactamente lo que él dijo que iba a pasar. Y la pregunta para nosotros, entonces, para ir ya reflexionando y pensando en todo esto. Dos cositas. Uno, pensamos en las tácticas de la vida de Jacob, ¿verdad? Él hizo alianzas, él dependía de su astucia, él era tramposo y egoísta. Y pienso que quizás nosotros tenemos esas mismas tácticas también a veces en nuestro trato con Dios, ¿verdad? Quizás pensamos que podemos hacer arreglos y alianzas y depender de nosotros mismos. Y el llamado de Oseas 12 es no te portes como el significado de tu nombre. No tienes que ser ni peleonero contra Dios ni tramposo. No tienes que ser así. Piensa mejor en quién es Dios. Y yo soy Jehová. Y la segunda cosa es cuando en el capítulo 2 se habla, y para releerlo, el versículo 10 habló a los profetas, aumentó la profecía y por medio de los profetas habló. Y por medio de un profeta, versículo 13, hizo subir el pueblo de Egipto. ¿Estás tú escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz del profeta? Porque Dios sigue hablando con nosotros. Y si queremos que nos libere, va a ser a través de su palabra, va a ser a través de su mensaje. Tenemos que tener nuestros oídos atentos a lo que Él está diciendo. El pueblo no le hizo caso a Oseas y lo que tuvo que pasar pasó. Pero fue enviado Oseas para darles la oportunidad de volver, de arrepentirse, de cambiar. Nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios, al profeta si hay uno, a la palabra de Dios, ¿vale? Porque así Dios se comunica con nosotros. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya me pasé casi 10 minutos. Hermanita Eugenia, una pregunta rapidita. Sí, era Deuteronomio 4:25 al 34 Al 31. al 31. Ya, Ujú. eso era, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, Bueno, quiero ¿qué hacer un más? comentario. Sí, adelante, Excelente, adelante. excelente el estudio porque eh, como usted hizo la última reflexión, o sea, yo estoy escuchando a Dios ahora con lo que Él me quiere enseñar y para ponerlo en práctica o lo estoy dejando pasar. Ahí está. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Pues, si estamos escuchando solo para escuchar y después nos olvidamos de lo que oímos, somos como el olvidadizo de Santiago 1, que ve su rostro en el espejo y se olvida que hay que cambiar, ¿verdad? Entonces hay que leer estas cosas y estudiarlas y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Volver a Él es momento de volver. Siempre es momento de volver a Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a entonces concluir con una oración. Tenemos un voluntario para